Imagínate que contratas a un arquitecto para construir la casa de tus sueños, una mansión enorme donde la haya. Llegas a la obra el primer día y ves al arquitecto colocando unas cortinas preciosas en el aire, está pintando un trozo de pared y está eligiendo el color de los cojines. Pero miras al suelo y no hay cimientos, no hay planos, no tienes muros de carga. Si vieras eso, despedirías a ese arquitecto en el acto por incompetencia, ¿verdad? Pues eso es exactamente milímetro a milímetro lo que estás haciendo tú cuando te sientas frente a una página nueva en blanco y empiezas a escribir el primer capítulo de tu novela sin tener la más remota idea de cuál es tu estructura narrativa. Estás decorando el ático de un edificio que todavía no tiene ni siquiera cimientos. Y luego te preguntas por qué tu historia se cae a pedazos. Bienvenidos un día más a esta trinchera. Hoy quiero que hablemos del elefante en la habitación, del verdadero motivo por el que tienes esas tres novelas a medias en un cajón. Esto lo hemos hablado en algunos vídeos cortos, pero me habéis pedido que detalle un poquito más. En consideración también fue un comentario de una compañera, de una compañera de aquí del canal que se llama Yolanda, que me pidió que entrase un poquito más en la estructura narrativa, así que aquí estamos. Pues bien, revisando estos comentarios, como digo, esto me recordó esa promesa y Yolanda me pidió que hablase de la estructura, porque muchos de vosotros estáis atrapados en lo que yo llamo el pantano del segundo acto. Ese momento terrorífico en la página 100 donde ya has presentado a los personajes, donde ya ha pasado lo emocionante del principio y de repente te das cuenta de que no sabes hacia dónde estás yendo. Los personajes empiezan a dar vueltas en círculos, la tensión desaparece por completo, te aburres tú al escribirlo y por supuesto vas a aburrir a quien te lea. Esto tiene un nombre y esto se llama el colapso estructural. Pasa, ¿por qué? Pues porque nos han vendido el mito romántico de ese escritor brújula, ese que se sienta, que enciende una vela, que pone música de Enya y que deja que las musas le citen la historia. Familia, bajemos a la tierra. Las musas, por mucho que me duela admitirlo, no existen. Lo que existe es la técnica. Y la técnica que sostiene los libros no la puedes parar, que no puedes parar de leer, se llama la arquitectura narrativa. Hoy, por tanto, quiero que cojamos un mazo y nos sentemos a destrozar el mito del que solo existe el viaje del héroe. Y quiero enseñaros 4 planos arquitectónicos completamente distintos y que posiblemente no hayáis oído hablar. 4 esqueletos de hormigón armado para que podáis elegir el que mejor le sienta a vuestra historia y no volváis a bloquearos en la vida. Pues bien, pero antes de meternos en esta masterclass, que quiero que sea de pura técnica, hazme un favor inmenso. Si quieres dejar de escribir como un aficionado y empezar a entender cómo funcionan los engranajes reales de la literatura, como siempre, suscríbete al canal, dale fuerte a esa campanita, déjame un like. Muchos estáis acompañándome estos días, está creciendo todos los canales y todas las redes sociales de una forma increíble, abrumadora, y me encanta escucharos y contestaros a absolutamente todos. Leo todo, créeme, absolutamente todo. Y por desgracia, a nivel del algoritmo, todos lo sabemos, esta es la única forma de que YouTube entienda que este contenido literario de valor merezca la pena. Así que bueno, si ya tenemos esto, saca papel y boli porque arrancamos. Empecemos definiendo qué demonios es la arquitectura narrativa. Esto no es un corsé que limite tu creatividad. Mucha gente, cuando hablo con ellos, mucha gente me dice que odia planificar, porque dice que quita la magia, la escritura. Es que si sé lo que va a pasar, ya no me divierto. Algo real que me han dicho a mí. Si tú piensas esto, entiende lo siguiente. La estructura no te dice qué muebles poner en tu habitación, ni de qué color pintar tus paredes. Eso es tu creatividad, tu estilo, tus diálogos. La estructura solo te dice dónde están los muros de carga para que el techo no te aplaste. Te da los límites físicos de tu universo literario. Una estructura narrativa, por lo tanto, es un mapa de tensiones. Es esa partitura matemática que dicta en qué momento exacto el lector necesita que pase algo emocionante,
en qué momento necesitas respirar, en qué punto tu personaje debe tocar fondo, en que su transformación sea creíble y en qué instante debe detonar el clímax. Si tú, como escritor, no respetas esa partitura, el cerebro de tu lector, que antes de leerte a ti ha consumido miles y miles de historias a lo largo de su vida en forma de libros, películas, series, lo que fuera, va a notar que algo falla. A lo mejor no sabe decirte técnicamente el por qué, pero cerrará el libro diciendo, se me ha hecho pesado. O, peor aún, que eso es algo que se dice mucho, es, al principio estaba bien, pero es que luego pierde fuelle. Y es aquí donde entra el gran problema. Nos han enseñado a todos en el colegio que las historias tienen, como hemos hablado en muchos casos, un planteamiento, nudo y desenlace, ¿verdad? Esa famosa estructura de los tres actos de Aristóteles. Permitidme que sea brutalmente honesto. Decir que un libro de 400 páginas se sostiene con planteamiento, nudo y desenlace es como decir que un coche funciona porque tiene principio, medio y final. Es una obviedad tan grande que no sirve de absolutamente de nada a la hora de sentarte a escribir. Por eso, la industria editorial y audiovisual ha desarrollado a lo largo de los años modelos matemáticos y psicológicos muchísimo más precisos. Mapas de carretera absolutamente exactos. Y a lo largo de este vídeo, que os aviso que va a ser largo y denso, quiero que destripemos los cuatro más importantes que existen hoy en día. Perdón. Y que, como digo, posiblemente no los hayáis visto en el pasado. La cosa del directo. Ya sabéis que no me gusta cortar. Pues bien, como hemos dicho, cuatro formatos. Pero son cuatro y no es que haya uno que sea mejor que otro. O sea, intentémoslo ponerlo en perspectiva, ¿de acuerdo? Un rascacielos no es mejor que un chalet adosado. Simplemente sirve para cosas distintas. Así que mi trabajo hoy es enseñar a leer estos planos. El primer plano que quiero que desarrollemos sobre esta mesa es el abuelo de todos ellos. Es el más famoso, épico y, si me apuras, también te podría decir que es el más peligroso de todos ellos, si no lo sabes utilizar, que es el viaje del héroe, o también llamado el monomito. Si alguna vez has visto Star Wars, o El Señor de los Anillos, Harry Potter, Matrix o el Juego del Hambre, conoces esa estructura de cabeza. La tienes tatuada en el subconsciente, aunque no sepas ponerle el nombre. El viaje del héroe, o este monomito, como digo, que también se llama, es el abuelo de todas las arquitecturas narrativas, aunque fue popularizado a mediados del siglo XX por un mitólogo que se llamaba Joseph Campbell en el libro El héroe de las mil caras. Campbell se dedicó a estudiar los mitos, las religiones y las leyendas de cientos de culturas a lo largo de la historia de la humanidad, desde los nativos americanos hasta los antiguos griegos, y descubrió algo totalmente aterrador, que es que todos, absolutamente todos, contaban la misma historia. Es un libro muy interesante, si no lo habéis leído. Mm, Más tarde, después de esto, un analista de guiones de Hollywood llamado Christopher Vogler cogió este estudio antropológico, podríamos llamarlo, que era tan denso y lo tradujo a un manual práctico de escritores en el libro que se llama El viaje del escritor. Y ahí nació la fórmula que domina la fantasía y la épica moderna. Así que quiero que ahora diseccionemos esos 12 pasos del héroe que conforman ese viaje. Y quiero que prestes mucha atención porque no son simplemente cosas que pasan, son fases de transformación psicológica. Y si has visto cualquiera de estas trilogías o de estas historias, verás que es muy conocido todo lo que voy a hablar ahora mismo. Pensemos lo siguiente, ¿de acuerdo? Un viaje que se divide en tres grandes actos. Pero la verdadera frontera es el paso entre el mundo ordinario, que es lo conocido y seguro, y el mundo especial, que es lo peligroso y mágico. Veamos estos pasos. Paso número uno, el mundo ordinario. ¿Qué dice este punto? Dice que no puedes arrancar tu novela con explosiones y espadazos sin que me importe tu personaje.
Primero tienes que enseñarme su vida aburrida, incompleta o insatisfactoria. Por ejemplo, Frodo en la comarca, Luke Skywalker mirando a los soles en Tatooine, Neo en el cubículo del programador. Si me enseñas de dónde parte el héroe, entonces podré ver, podré ver hasta dónde llega, pero si no me lo enseñas, no podré medir cómo ha cambiado hasta el final. El segundo paso es la llamada a la aventura, donde de repente el universo lanza una piedra contra la ventana del héroe. Un evento disruptivo rompe la normalidad. Llega la carta de Hogwarts, R2D2 proyecta el holograma de Leia, Gandalf aparece con un anillo. El destino llama a la puerta. El paso número 3 es el rechazo de la llamada. Justamente el punto más humano, quizá, donde el héroe dice que no, donde tiene miedo y dice, oye, yo soy un granjero, búscate a otro para salvar la galaxia. ¿Te suena? Un paso totalmente vital, ¿por qué? Porque genera empatía. Si tu protagonista se lanza al peligro sin dudar, no es un héroe, es un psicópata o un suicida, o las dos cosas. Y es que el rechazo demuestra que el personaje tiene algo que perder, aunque sea su monotonía. Paso número 4 es el encuentro con el mentor. Como el héroe está asustado, la historia le manda ayuda. Un anciano sabio, un profesor, un guerrero veterano, Obi-Wan Kenobi, Morfeo, Dumbledore. El mentor no puede hacer el viaje por el héroe, pero le da dos cosas fundamentales. Una herramienta, una píldora roja, una espada láser y, sobre todo, confianza. Paso número 5 es el cruce del umbral. Ese punto de no retorno, donde el héroe da el paso y entra físicamente en el mundo especial, donde ya no puede volver a su granja, han matado a sus tíos, han quemado su aldea, se acabó la zona de confort y donde termina ese primer acto. Luego pasamos al segundo acto, que es cuando ya entra en ese mundo especial. El paso número 6, por lo tanto, es donde empiezan a entrar las pruebas, los aliados y los enemigos. El héroe entra en una cantina en Mos Eisley, nunca he sabido decir cómo se dice. Conoce a Han Solo, se pelea con un cazarrecompensas y encuentra a los aliados y encuentra a los enemigos. Aprende las reglas de este nuevo mundo. Es una fase de exploración y de formar el equipo. Paso número 7, la aproximación a la caverna más profunda, donde el equipo se prepara para ese gran golpe. Se acercan a la estrella de la muerte, se acercan a las puertas de Mordor, la tensión sube, el héroe se da cuenta de que esto va en serio y que puede morir. Llega a un paso número 8, que es la Odisea, o también llamado el Calvario, o mal llamado. Como punto medio de la novela, donde está el corazón propio de toda la historia, donde el héroe se enfrenta a su mayor miedo y sufre una muerte psíquica, física o psicológica, donde se enfrenta a la oscuridad y de alguna manera sobrevive, renace. El momento en el que el héroe deja de ser una víctima de las circunstancias y toma las riendas. Luego llega el paso número 9, que es la recompensa, donde toma la espada. Donde, habiendo sobrevivido a la muerte, el héroe roba el tesoro, rescata a la princesa, roba los planos, alcanza una revelación personal profunda. Tiene lo que venía a buscar. Y con eso se cierra el segundo acto. Y el último acto, como regreso, empieza con el paso número 10, que es el camino de vuelta, donde el héroe intenta volver a casa con el premio, intenta recuperarse, pero las fuerzas del mal no se rinden, donde hay una gran persecución por regla general y el villano contraataca con todo lo que tiene. Acaba con un paso número 11, que es la resurrección final, que lo podríamos denominar como el clímax de tu novela, donde está la batalla final, donde el mentor ya no puede ayudar, suele estar muerto, porque casi siempre tenemos esa manía con matar a los mentores, o fuera de juego, y donde el héroe tiene que aplicar todo lo que ha aprendido desde la página número 1, como una purificación final donde demuestra que su transformación es real, para lo que necesitas saber de dónde viene. Y acabando con un paso número 12, que es donde el héroe vuelve al mundo ordinario, donde la clave aquí es que el mundo sigue siendo el mismo, pero el héroe ha cambiado. Y gracias a ese cambio trae consigo el elixir, que es la paz, la sabiduría, la cura,
que sana su sociedad. Pero por regla general, él está roto o ha cambiado muy profundamente. Esta estructura, larga, como veis, es magia pura. Funciona. ¿Por qué? Pues porque apela a nuestro instinto de supervivencia y superación. Pero cuidado, familia. Es tan perfecta que es aburrida y que se ha utilizado hasta la saciedad. Si escribes una novela de fantasía copiando a rajatabla el chico huérfano de granja que encuentra a un viejo mago con una barba y una espada mágica para derrotar al señor oscuro de una fortaleza negra, tu libro acabará siendo una copia barata de esas cosas que hemos leído 1000 veces. El truco, por lo tanto, de la arquitectura no es copiar los planos, es utilizar los muros de carga para edificar algo propio tuyo. Subvierte los arquetipos. Haz que el mentor sea un desastre. Haz que el elixir sea una maldición. Usa el esqueleto, pero ponle tu propia piel. Ahora bien, imagínate, sin embargo, que estás escribiendo un thriller policíaco, ¿de acuerdo? O una novela romántica, una historia de acción desenfrenada, donde la mitología y los magos no pintan absolutamente nada. Pues bien, en estos casos, el viaje del héroe se queda grande. Ahí es donde necesitamos sacar esa artillería pesada de Hollywood. Así que quiero que hablemos ahora, para continuar, de la estructura que domina el mercado editorial actual, que es la estructura de Save the Cat o Salva al gato. El viaje del héroe que hemos visto es poético, es profundo, es antropológico. Pero seamos sinceros, a veces cuando estás aporreando el teclado a las 3 de la madrugada intentando escribir un thriller policía con una novela romántica, como decía, la antropología no te sirve de una mierda. Aquí es donde entra Blake Snyder. Snyder fue un guionista de Hollywood que se dio cuenta de algo totalmente fascinante. Y es que los grandes éxitos de taquilla, desde Jungla de Cristal hasta Legalmente Rubia, pasando por Alien, no utilizan la mitología para estructurarse. Utilizaban la matemática del ritmo. Snyder cogió el viaje del héroe, le quitó toda la pátina mística de magos y de cavernas oscuras y lo tradujo a un manual de instrucciones que era totalmente comercial y lo llamó Save the Cat, Salva al gato. ¿Por qué ese nombre? Que te puede decir, está de coña. No, 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 es real. Ese nombre es así porque Snyder tenía una regla de oro inquebrantable para generar una empatía inmediata. Y es que, si quieres que el público acompañe a tu protagonista durante 2 horas o 300 páginas, incluso si tu protagonista es un asesino a sueldo, un cínico, un tipo antipático, en las primeras páginas de la historia tiene que hacer algo noble. Tiene que salvar a un gato atrapado en un árbol, tiene que darle una moneda a un mendigo o tiene que acariciar a un perro. Tiene que demostrarme que debajo de esa fachada de tipo duro hay algo de humanidad. Pues bien, la genialidad de este Salva al gato es que no te dice aquí debería pasar algo emocionante. Te dice, en la página 12 exactamente tiene que pasar esto. Divide cualquier historia, sea el género que sea, en varios golpes rítmicos totalmente inamovibles que él llama beats. Esto se podría definir como el mapa de carreteras perfecto para los escritores de brújula que se pierden en el segundo acto. Quiero que veamos, por tanto, igual que hemos visto todos los pasos de viaje del héroe, quiero que veamos los pilares maestros de esa estructura. Y si tu novela es de este estilo y cojea, te garantizo que posiblemente te hayas saltado alguno de estos puntos. Por un lado, en la página 1 tiene que haber según Snyder, la imagen de la apertura. A ver, Snyder fue siempre un obseso de los contrastes. Perdón. Exige que la primera escena de tu libro sea una representación visual perfecta del estado actual y defectuoso del protagonista. Si tu novela va sobre un egoísta que pretende compartir, la primera escena debe mostrándole robándole el taxi o a una anciana lloviendo a cántaros. Eso es el antes. En la página 5 tiene que hacer la exposición del tema.
Esto es el oro puro de la narrativa. Es decir, muy al principio de la historia, alguien, normalmente un personaje secundario, un taxista, un camarero, que sea, le dice al protagonista una frase que resume de qué va realmente la novela a nivel emocional. Por ejemplo, a veces para ganar hay que saber rendirse. El protagonista escucha esa frase pero no la entiende, la ignora. Y solo posiblemente en el clímax recordará esas palabras y aplicará la lección. En la página 12 tiene que venir el catalizador, lo que sería equivalente a la llamada a la aventura. Un telegrama, un despido, un asesinato, un diagnóstico médico. Un evento externo en el que el protagonista no tiene ningún tipo de control y que revienta su vida normal. Es justo el punto donde la historia arranca, lo que podemos llamar el final del primer acto. Llega a la página, de la página 12 a la página 25, donde entra el debate, donde el protagonista no acepta el cambio de inmediato. Empieza a dudar, intenta aferrarse a su antigua vida. Por ejemplo, no puedo investigar este caso, estoy a punto de jubilarme. O no puedo salir con ese chico, mi carrera es lo primero. Es esa resistencia al cambio, algo vital para que el salto al vacío sea creíble. Luego llegamos a la página 55, donde entra el punto medio, lo que se podría llamar como la mitad exacta de la historia. Aquí grabaros esto a fuego, porque aquí es donde posiblemente, y sin posiblemente, mueren casi el 90% de los manuscritos noveles. La página 100 de una novela de 200. El punto medio tiene que ser un falso triunfo o una falsa derrota. Si tu héroe iba ganando en la partida del asesino, pues aquí el asesino le da una paliza increíble y mata a su compañero, esa falsa derrota, porque se recuperará. Y si tu héroe iba perdiendo y no ligaba nada en esa comedia romántica que estás haciendo, aquí consigue la cita perfecta con la chica, que acaba siendo un falso triunfo, porque la perderá todo en el último acto. El punto medio, por lo tanto, es ese momento en el que el reloj empieza a correr más rápido. Las apuestas se doblan y ya no se juega con dinero, se juega con la propia vida. Más adelante empiezan a estrechar el cerco los malos. Tras ese punto medio, las cosas se complican. Si es un falso triunfo, el castillo de naipes empieza a desmoronarse. El villano reorganiza sus tropas, las dudas internas del protagonista afloran, todo se vuelve mucho más oscuro y catastrófico. Con ello, cerrando ese segundo acto. Y el tercer acto es donde empieza lo que se llama la noche oscura del alma, que es el momento más bajo de toda la historia. Donde el héroe lo ha perdido todo, todo el mentor ha muerto, el plan maestro fracasa miserablemente, la chica la ha dejado, te ha descubierto su mentira. El protagonista toca un fondo físico y moral. Provoca un silencio de lo más absoluto, donde Snyder también dice que aquí debe haber olor a muerte, ya sea literal, por ejemplo, un funeral, o metafórica, por ejemplo, la muerte de una creencia, de un sueño, del ego del protagonista. El personaje, por tanto, se da cuenta de que su forma de ver el mundo estaba equivocada. ¿Y eso qué nos deriva? Nos deriva la ruptura hacia el tercer acto. Y es que desde la ceniza de la noche oscura surge la solución. El protagonista recuerda la exposición del tema, esa frase de la página 5, entiende la lección y tiene un nuevo plan, pero esta vez no lo hace desde el egoísmo, sino desde el aprendizaje. ¿Y a dónde nos lleva esto? Nos lleva al clímax, donde el héroe sintetiza todo lo que ha aprendido, aplica la lección, ejecuta el nuevo plan, se enfrenta a sus demonios y se enfrenta a ese villano físico o emocional y triunfa. Completa su arco de transformación. ¿Dónde acaba? Acaba en la última página, acaba en la imagen final. Aquí, recordad que Snyder es un obseso de la simetría visual, ¿de acuerdo? Y él dice que la última escena de tu libro debe ser el reflejo inverso exacto de la primera escena. Así que si la página 1 roba un taxi lloviendo, en la última página cede su paraguas a un desconocido, a una ancianita, y se va caminando bajo la lluvia sonriendo. Es el después.
Lo visto antes y luego vemos el después. Esa prueba física irrefutable de que el viaje ha merecido la pena y de que el personaje ha cambiado para siempre. Pues bien, a muchos escritores, literarios o puristas, les da urticaria este método, el de salva al gato. ¿Por qué? Pues porque dicen que es una fórmula prefabricada. Es que, y es totalmente real esa frase que voy a decir, que la he escuchado, me la han dicho a mí. Dice, no, es que mi novela es arte, es que no puedo encorsetarla en porcentajes de páginas. Bueno, cuando yo oigo estas cosas, digo, vamos a ver, la poesía tiene métrica. Sí. La música clásica tiene compases, tienen tiempos que son inamovibles. La pintura figurativa tiene reglas estrictas en perspectiva y en proporción áurea. Y es que el arte que perdura siempre se apoya en la técnica y en la matemática de la percepción humana. Así que, para cuando me dicen este tipo de cosas, o si estás pensando esto, permíteme que te diga que este Save the Cat es salva al gato. No te dice qué escribir, te dice cuándo escribirlo para que el cerebro humano no se aburra y libere dopamina en el momento exacto. Si tu historia sufre de una arritmia, si se te hace pesada en el medio, ve adelante y abraza esa fórmula. Te salvará la vida como escritor, créeme. Pero tú me puedes decir, vale, ¿y si estoy escribiendo una historia corta? O estoy escribiendo un guión para una serie de 20 minutos donde no tengo tiempo para desarrollar estos 12, 15 puntos rítmicos. Pues para eso necesitamos una estructura mucho más agresiva, mucho más rápida y puramente psicológica. Ahora quiero que veamos la estructura que revolucionó la televisión moderna. Vamos a ver el círculo de Harmon. Pues bien, recapitulemos un poquito antes, ¿de acuerdo? Hasta ahora hemos visto la épica antropológica con el viaje del héroe. Hemos visto la maquinaria comercial y matemática con Salva al Gato. Pero, ¿qué sucede si estás escribiendo un relato corto? ¿Qué pasa si estás guionizando una serie de televisión donde tienes exactamente 22 minutos, ni uno más, ni uno menos, para contar una historia completa, hacer que el personaje evolucione y devolverlo a la casilla de salida para el episodio de la semana que viene? Hay amigos míos, efectivamente, el viaje del héroe es demasiado lento y Salva al Gato tiene demasiados pasos. Necesitamos un destilado puro. Necesitamos el círculo de historias de Dan Harmon. Para los que no lo conozcan, Dan Harmon es un genio absoluto de la narrativa moderna. Es el creador de la serie Community y el co-creador de Rick y Morty. Harmon se obsesionó con Joseph Campbell y decidió exprimir este monomito hasta sacarle todo su jugo, quitando la paja y dejando solo el núcleo psicológico. El resultado es un círculo perfecto dividido en 8 porciones exactas, 8 pasos totalmente innegociables. Pero antes de que veamos estos 8 pasos, tenéis que entender la filosofía detrás de este círculo, trazando una línea horizontal por la mitad. Imagínate un círculo, ¿de acuerdo? La parte superior es el orden, lo consciente, la zona de confort, el mundo que el protagonista conoce, el mundo que el protagonista controla. Y esa otra mitad inferior representa el caos, lo subconsciente, lo desconocido, el peligro. Toda historia, según Harmon, es simplemente un ser vivo que desciende de la luz a la oscuridad para buscar algo, se quema en el proceso y vuelve a subir a la luz, pero transformado. Un ciclo del agua, ¿vale? Igual. O un ciclo de la vida, algo que es pura biología aplicada a la narrativa. Vayamos pues con estos 8 pasos y veréis esta maravilla de simetría. El primer paso es el tú, la zona de confort. El personaje está en su estado natural. Está cómodo, pero está estancado. Un punto más alto del círculo, en pleno orden, ¿de acuerdo? Arriba de todo. Segundo paso, la necesidad, donde encuentra el vacío. Está estancado, pero quiere algo. Siente una picazón, un deseo, algo que está insatisfecho.
no está completo. Si quiere un ascenso, quiere enamorarse, quiere venganza o simplemente quiere una cerveza y la nevera está vacía. Me da igual. Es una necesidad que le obliga a moverse de ese punto, de ese momento de confianza. Tercer paso es el ir, que es el cruzar el umbral. Aquí cruza esa línea ecuatorial del círculo y pasa de la mitad superior del orden a la mitad inferior del caos. Y el personaje se encuentra en una situación nueva donde rompe las reglas, viaja a un lugar desconocido o inicia una relación que da vértigo. Entra en el bosque oscuro. El cuarto paso es el buscar, que es el camino de las pruebas. Y ya que estamos en medio del caos, el personaje tiene que adaptarse rápido si no quiere morir, literal o metafóricamente, donde está enfrentándose a obstáculos, buscando pistas, peleando, fracasando, aprendiendo a usar todas las herramientas que va descubriendo. Una fase de exploración de su subconsciente. Y luego, poco a poco, llega al final del círculo, el punto más bajo y oscuro, justo con el paso número 5, que es el encontrar, que es ese falso triunfo, donde el personaje encuentra exactamente lo que estaba buscando. Quería el ascenso y se lo dan. Quería el mapa del tesoro y encuentra. Una misión cumplida, ¿verdad? Pero no. Harmon, para esto, se convirtió en un maestro de la crueldad narrativa. Porque lo que el personaje quería, que es su deseo en la fase 2, rara vez es lo que el personaje necesitaba de verdad para ser feliz. Y el universo se lo cobra con intereses. Lo que deriva al paso número 6, que es el tomar, que es el precio a pagar. Y es que agarrar ese tesoro tiene un coste devastador. Es ese paso más importante de la estructura. Es que al tomar lo que quería, el personaje despierta un dragón, pierde a un ser querido, se da cuenta de su ambición, destruye sus valores. Es un dolor inmenso. Paga el precio de haber bajado a la parte inferior del círculo, al caos. Sufre, de verdad. ¿Qué pasa a partir de aquí? Va al paso número 7, que es el volver, que es regreso, esa regresión, donde con el tesoro en la mano y habiendo pagado el precio con sangre, el personaje vuelve hacia arriba, de vuelta hacia la luz. Cruza de nuevo esa línea ecuatorial subiendo hacia el orden. Y el personaje escapa de ese mundo especial y vuelve a su entorno familiar del principio. Pero no hay 7 sin 8 y el último paso, el octavo, es donde acaba cambiando con la transformación final. Donde el personaje vuelve a estar en el punto número 1, arriba de todo, en la misma casa, en la misma oficina, con la misma gente, el entorno físico idéntico, pero él o ella ya no es la misma persona. Haber bajado a la oscuridad y haber pagado el precio le otorga una nueva conciencia. Ha integrado el caos en el orden. Ha evolucionado. ¿Os dais cuenta de la brutalidad de esa estructura? No requiere de explosiones, no requiere de alienígenas, no requiere de grandes epopeyas ni de 300 páginas. Puedes aplicar ese círculo de Harmon a un hombre que baja al sótano oscuro de su casa, el caos, a buscar una caja de herramientas, la necesidad, donde descubre unas cartas antiguas de su mujer que revelan una infidelidad, donde encuentra y paga el precio, y vuelve a subir al salón, vuelve, donde su mujer está viendo la tele. El salón es el mismo, pero su vida acaba de cambiar para siempre. Transformación. Es brillante. Es literatura pura destilada en 8 pasos. Pero, ¿y si te dijera que existe una forma de hacer todo esto sin que haya dolor? Sin que haya una lucha constante. ¿Y si el concepto mismo del conflicto, del villano, del choque de fuerzas, es en realidad un invento puramente occidental del que podemos prescindir? Preparaos pues porque en el último bloque de este vídeo, de esta clase, quiero que crucemos el mundo y quiero que viajemos a Asia para dinamitar todo lo que queréis saber sobre cómo escribir una historia. Pues bien, hagamos una última recapitulación, ¿de acuerdo? Antes de seguir. Hasta ahora hemos hablado del viaje del héroe, de Sabalagato, del círculo de Harmon.
Esas tres son arquitecturas brillantes, pero las tres comparten un ADN puramente occidental basado en esta poética de Aristóteles. Y este ADN nos dice que para que haya una historia tiene que haber un conflicto, cada uno con su tipología de historia, ¿no? Nos han enseñado que la narrativa es una ecuación matemática que es totalmente inamovible. Protagonista más objetivo menos obstáculo, o antagonista igual a trama. ¿Mm? Una fórmula sencilla. No dicen que sin un villano, sin una fuerza opuesta, sin una batalla que librar o un trauma que superar, el libro es aburrido y nadie lo va a leer. Y entonces miras hacia Oriente. Mira la literatura clásica de China, de Corea, de Japón. Mira las obras maestras del cine de animación como la de Estudio Ghibli y te das cuenta de que te han estado mintiendo toda la vida. Y es que existe una estructura narrativa milenaria que no necesita villanos. Algo que no necesita un clímax de violencia, una batalla final. Algo que no se basa en el choque de dos fuerzas opuestas, sino en la exposición y el contraste. A esta arquitectura de la empatía la llamamos Kishoten Hetshu, Kishoten Ketsu. El Kishoten Hetsu o Kishoten Ketsu se divide en 4 actos. Y antes de verlos, quiero que te olvides de los puntos medios, de las noches oscuras del alma y de las espadas mágicas. Esto es pura poesía estructural. El primero es el Ki, que es la introducción. En el Ki se representan a los personajes, al entorno, a la situación inicial. Un tono relajado, contemplativo, casi costumbrista, donde se establece la normalidad. Por ejemplo, empecemos en Mi vecino Totoro, de Hayao Miyazaki, creo que era, donde un padre y sus dos hijas, Satsuki y Mei, se están mudando a una casa antigua en el campo para estar más cerca del hospital donde está ingresada la madre. Ya, se cierra el acto. No hay un llamado a la aventura violento, no, solamente se están mudando. Ya está. El segundo es el show, el desarrollo. En Occidente, aquí aparecería el villano quemar la casa, ¿no? En el Kisho Tengetsu, no. En el acto 2 simplemente se expande el acto 1. Los personajes viven su día a día de una forma orgánica. Se exploran las reglas del mundo, se profundizan en la psicología y construimos una empatía brutal con ellos. En Totoro, por ejemplo, las niñas están limpiando la casa. Descubren a los, ¿cómo eran? Los duendes del polvo. Y están explorando el bosque, están esperando a su padre en la parada de autobús, ¿verdad? Está lloviendo a cántaros y conocen a ese espíritu del bosque, a Totoro. No existe un conflicto, no existe un peligro real, solo está la magia de lo cotidiano. El tercer paso es el ten, se podría traducir como el giro o la revelación. Y es aquí donde ocurre la magia estructural. Ese tercer acto introduce un elemento nuevo, a menudo sorpresivo y desconectado por completo del ritmo pausado anterior. Un evento que altera repentinamente la perspectiva de la historia. Pero ojo, este giro no es un obstáculo puesto ahí por un villano al que haya que derrotar. Es simplemente una circunstancia que altera el equilibrio. En Totoro, el hospital llama diciendo que la madre no va a poder volver a casa el fin de semana por un contratiempo. Y la hermana pequeña, Mei, se frustra, coge una mazorca de maíz y decide irse caminando sola hasta el hospital para curar a su madre. ¿Y qué pasa? Pues que se pierde en el bosque. Fíjate en esto, con este ejemplo de Totoro, ¿vale? Nadie secuestra a Mei, no hay un monstruo que la persiga, simplemente implica un giro dramático nacido puramente de la circunstancia de la vida. Y la última fase, que es el Ketsu, que es la conclusión. Y este cuarto acto no es una victoria sobre el enemigo, es una, claro, ¿cómo lo podemos llamar? Una armonización, donde el giro de este tercer acto se asimila, los personajes reaccionan a él y se alcanza un nuevo equilibrio emocional. Ese caos se vuelve a ordenar. En Totoro, Satsuki está preocupada, va al bosque, pide ayuda a Totoro, Totoro llama, ¿cómo se llama?, el gato bus
y encuentran a May, que está sana y salva, pero está asustada y ta, ta, ta. Bueno, la llevan al hospital y desde la ventana dice que su madre, se saluda a su madre, ven que su madre está bien y le dejan la mazorca de maíz en el alféizar y vuelven a su casa. Ya. Este Kisho Tengetsu es una bofetada en la cara a lo que los escritores occidentales creen que necesitan para siempre tener que matar a un personaje en cada capítulo para mantener la atención del lector. Nos enseña que la empatía, que el misterio y la belleza de lo cotidiano son herramientas de retención de lectura igual de potentes, o que incluso más, que una persecución en coche. Así que si estás escribiendo una novela costumbrista, un realismo mágico, un romance de slow burn o una historia intimista, yo que sé, sobre la memoria y la pérdida, no metas, por favor, no metas un asesino en serie en el segundo acto solamente porque crees que falta acción. Intenta abrazar este Kishotenketsu. Deja que tus personajes respiren. Utiliza este giro para cambiar la perspectiva, pero no para crear una guerra. Bueno, llevamos más de 40 minutos destripando los cimientos de la literatura. Hemos visto el viaje del héroe, para que podáis escribir epopeyas donde vuestro protagonista baja a la caverna, muere y resucite para salvar su mundo. Hemos visto el salva de gato, Save the Cat, esa matemática pura de Hollywood para que podáis tejer thrillers y bestsellers con un ritmo tan frenético y exacto que vuestros lectores no puedan irse a dormir. Hemos bajado al sótano del subconsciente con ese círculo de Harmon, dotando a vuestros personajes de una forma psicológica para que entiendan el precio de conseguir lo que desean. Y hemos cruzado el océano para aprender este Kishotenketsu, descubriendo que una historia de paz, desarrollo y revelación puede ser la mayor obra de arte de vuestra carrera. Así que, tú, que me estás viendo, ya no tienes excusas. El mito del escritor brújula que se sienta a esperar las musas y luego abandona la novela en la página 100 porque se ha atascado, se termina hoy. No existe un plano mejor que otro, no existe una solución mejor que otra de las que te he comentado. Como te he dicho al principio, un rascacielos es mejor que una cabaña de madera en la montaña, una casita, un chalet adosado, me da igual. Simplemente cumplen funciones distintas y requieren de cimientos diferentes. Lo único imperdonable que puedes hacer como escritor o escritora a partir de hoy es empezar a poner ladrillos sin haber elegido primero cuál de esos 4 planos vas a usar, sin saber qué cimientos necesitas. ¿Por qué? Pues porque cuando llegue la tormenta del segundo acto, si no tienes unos cimientos sólidos de hormigón armado, toda esa pasión, todo ese amor, todo ese tiempo que has puesto a tu novela, se vendrá. ¿Sabes dónde? Sí, abajo. Pues bien, si esta clase os ha volado un poco la cabeza y ha cambiado vuestra percepción o vuestra forma de ver los libros o las películas, hacedme saber que este esfuerzo titánico merece la pena. Dejadme un buen like, suscribiros al canal si no lo estáis y activad esa campanita para que todos los días, todos los días que siempre os voy sacando shorts y todas las semanas que saco tanto el podcast como estos vídeos largos, os avisen y podáis ver de nuevo mi careto. Pero ahora os toca a vosotros. Bajad esa caja de comentarios y comentadme cuál de esas estructuras arquitectónicas encaja mejor con la novela que estáis escribiendo ahora mismo. Os prometo que, como hago siempre, leo y respondo a todos. Y si quieres ir un paso más, si quieres que yo mismo revise vuestros cimientos y os enseñe a aplicar estas técnicas línea por línea, sigue atento, porque dentro de poco empezaremos a hablar de los cursos y empezaremos a decir mucho más sobre cómo va a ir creciendo este canal y cómo va creciendo esta pequeña familia que cada vez es más grande. Gracias por aguantar conmigo en esta trinchera. Han pasado casi 45 minutos sin parar de hablar. Defended vuestras historias, planificad sin miedo y, como siempre, a seguir escribiendo. Nos vemos muy, muy pronto. Chao, chao.